entrar el día de hoy a la palabra de Dios. Vamos a permitir a nuestro hermano Francisco que él comparta con nosotros el día de hoy una palabra. Y yo sé que va a hablar el Señor en nuestras vidas. Nuestro hermano con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes, iglesia. Estamos contentos. Hoy en este día voy a compartir con ustedes un tema. Yo creo que no está muy largo, así que ¿cuántos me prestan 20 minutos de su atención? 20, 40, 60, 80. Muy buen tiempo. Vamos a completar las 2 horas. Quiero predicar bajo el tema el consejo sabio de un padre. Usted dirá, ¿por qué el consejo sabio de un padre y la mamá qué? Bueno, es que la mamá también da buenos consejos, pero yo creo que ella es un poco más comprensiva y se adapta más a los hijos que los padres. Viene el hijo y le dice, mamá, tengo que salir, y la mamá solamente le dice, está bien, no llegues tarde. Y va con el papá y le dice, papá, voy a salir. El papá le dice, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas a estar? No te quiero más de las 9. Y empieza el papá a dar más consejos todavía que los que da la mamá, ¿verdad? Por eso es que vamos a hablar acerca del consejo sabio de un padre. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar algún día recibimos un consejo de papá? Y yo estoy más que seguro que ese consejo que usted recibió, aunque ya hayan pasado 30 o 40 años, a usted no se le ha olvidado, ¿verdad que no? Sin embargo, si su papá le hubiera dejado una herencia, digamos de 5,000 o 60,000 dólares, posiblemente usted ya se lo hubiera acabado. Pero sucede que el consejo nunca se acaba, el consejo perdura, permanece y nos lleva a un lugar en el cual a veces nosotros no nos imaginamos. Así que hoy yo quiero hablar bajo el tema el consejo sabio de un padre. Quiero que abra su Biblia, Proverbios capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Proverbios capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. ¿Lo tenemos? Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional mientras usted sigue la versión que está en la pantalla. ¿Está bien? Dice así la palabra, Proverbios capítulo 4, verso 1 hasta el 4, en la Nueva Versión Internacional. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Yo creo que esto es uno de los consejos más sabios que un padre le puede dar a un hijo: el nunca apartarse del camino del Señor, el siempre permanecer agarrado de la mano de Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. Siempre aquel hijo recordará el consejo que un día recibió de su padre, y que siempre se aferre a la palabra y que se tome de la mano de Dios. Yo estaba pensando en que me tocó el momento en el que iba manejando el carro, y yo sentí como que el carro se me hacía para un lado, y yo trataba de controlarlo y volverlo a poner en el carril donde iba manejando, pero el carro insistía en salirse del carril. Llegué a la conclusión de que el carro estaba mal. Tuve que llevarlo al mecánico y me dijeron, lo tienes que alinear tu carro porque está desalineado. Bueno, alinearon mi carro y me dijeron las consecuencias de manejarlo desalineado. Me dijeron, se van a comer o se van a desgastar tus llantas, ya sea de adentro o de afuera, y después, en lugar de gastar solamente el costo de una alineación, vas a tener que gastar también en llantas y ponérselas a tu carro. Bueno, entonces tuve que poner el carro en el proceso de alineamiento, a tal grado de que cuando volví a manejar mi carro, en donde yo lo llevaba en el carril, el carro se quedaba en ese lugar y sin moverse del volante. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Que nosotros como padres tenemos la responsabilidad también de alinear a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se da cuenta que su automóvil se está desalineando,
Hay algunas características o algunas cosas que usted echa de ver, como las que yo le dije, que el carro comienza a salirse del carril, que las llantas comienzan a desgastarse. De igual manera, cuando nuestros hijos se comienzan a desalinear del camino de Dios, usted sabe perfectamente que ese hijo está obrando mal. La pregunta es, ¿usted hace algo al respecto cuando nota estos cambios en sus hijos? Cuando ve que se están presentando algunas de estas cosas, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos como padres para llevar a cabo o para poner en alineación nuevamente a nuestros hijos? La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hacemos al respecto cuando se están presentando estas clases de evidencias en nuestros hijos? ¿Qué es lo que hacemos? Amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no hay nadie más que conozca a los hijos que el mismo padre, que la misma mamá. Pudiera haber gente que está a nuestro alrededor y que pueda haber deficiencias en nuestros hijos, pero nosotros los vemos perfectos. Así que si nosotros podemos ver la perfección en los hijos, también podemos ver cuando comienzan a notar rasgos de que se están alejando del camino de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Dios deposita en cada uno de nosotros como padres de familia la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de ponerlos en el camino correcto y de que un día no se aparten de él. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, dale dirección a tu hijo, alínealo a tu hijo en el camino que debe de seguir. Dile cómo caminar, dile hacia dónde ir, y un día el hijo no se perderá, no será extraviado porque tiene dirección de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día vemos padres que están tan preocupados buscando hijos obedientes. Yo no sé si usted está conmigo, pero nos encantaría y nos gustaría en gran manera que todos nuestros hijos fueran hijos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿O a cuántos les gustan hijos desobedientes? A mí no. A nosotros nos gusta que cuando le decimos: hijo, haz esto, y el hijo lo haga sin cuestionarnos, sin ponernos pretextos ni ponernos excusas. Nos gusta decirle: hijo, saca la basura, y que el hijo diga: sí, papá, lo voy a hacer al instante. Pero si usted nota, ve al hijo que posiblemente esté: sí, papá, ahorita voy. Hijo, saca la basura. Ajá, ahorita voy. Espérame, papá, y nomás lo mato y ya. No sé qué juego estará jugando, ¿verdad? Pero, o que me maten y ya voy. Y el hijo está ahí. Pero a nosotros nos gustaría que los hijos respondieran rápidamente a la voz de nuestro llamado. Pero vemos todo lo contrario, que hay ocasiones que cuando se manda algo a hacer a los hijos, parece que como que los hijos van caminando en la luna. Comienzan a caminar. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Pero comienzan a caminar los hijos como si están cansados, como si tienen una pesadez tan grande que le piden permiso a un pie para levantar el otro. Y hay veces que nosotros nos desesperamos tanto, iglesia, que esto provoca a ir a los padres. Cuando los hijos no obedecen al instante el mandato del padre, ¿qué es lo que viene por consecuencia? Dicen mis hijas: pau, pau. Porque no están obedeciendo. Pero siempre los padres estamos en busca de hijos que sean obedientes, hijos que puedan ser ejemplo para otros que nos están mirando. ¿Cuántos dicen amén? No queremos hijos contrarios, hijos desobedientes. Queremos hijos que obedezcan la voz de los papás y que al instante cuando se les dice las cosas, los hijos obedezcan prontamente. ¿Verdad que sí? Ahora le pregunto, ¿usted como hijo era así? Mire, en una ocasión mi papá le dijo a mi hermano menor, le dice: necesito que vayas a la tienda a hacer un mandado. Y al instante le dio diarrea. Dijo: necesito que ir al baño. Yo creo que muchos aquí lo hacen también. Le dicen: hijo, necesito que vayas a hacer esto, voy al baño. Y se fue al baño y resulta que allá estaba otro metido. Y le dice: salte porque tengo que usar el baño. El otro se sale. Y como se salió y no sabía nada del asunto, mi papá le dice: ve a la tienda y compra esto. Y yo: ¿por qué? ¿Por qué no mandaste a aquel?
Y cada quien empiezan a echarse la culpa uno con otro, y a final de cuentas tiene que salir el hijo que no quería, pero que lo hace. Y ahí va el hermano Paco: yo voy a Paco, yo voy. Y siempre los hijos, los padres se van a apoyar más en el hijo que le hace caso. Por eso es que cuando le mandan algo al hijo, dice: siempre yo, siempre yo. Usted dése un aplauso solo y diga: porque yo soy el único obediente en la casa. Amén. No es porque diga que siempre yo, siempre yo. Si hay más en la casa, es que usted es el único que hace caso. Y los papás siempre nos vamos a apoyar en el más obediente. ¿Está conmigo, iglesia? Pero por otro lado, si le damos vuelta a la cara de la moneda, nos vamos a encontrar que también hay hijos que están buscando padres perfectos, padres que no los avergüencen delante de sus amigos, y los papás buscando hijos obedientes y los hijos buscando padres perfectos. O sea, como que hay una contradicción ahí. Y el papá dice, cuando el papá esté, cuando el hijo esté con usted en algún lugar, y si el hijo le dice: papá, deja de hacer eso, es que ya lo avergonzaste. Ya hiciste algo que le causó vergüenza al hijo. Si te dice: deja de hacer eso, deja de actuar así, ya hiciste algo que avergonzó a tu hijo. Pero los hijos están buscando una perfección en los padres, de tal grado que lo que el papá diga no solamente sea de palabras, sino que también lo haga. Que lo que el papá diga no solamente lo esté mandando y él se quede sin hacer nada. Los hijos están buscando un ejemplo en el papá también. Por eso es que siempre están buscando los hijos padres perfectos y que nunca los lleguen a avergonzar delante de sus amigos. Amén. Ahora mire, si yo le digo que el padre perfecto sí existe y que el hijo obediente sí existe, posiblemente usted diga: ¿dónde? Para ir a buscarlo. Pero el padre perfecto es aquel que se esfuerza por enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y el hijo obediente es aquel que se esfuerza por poner en obra las enseñanzas de su padre. Así que si hijo está buscando un padre perfecto, escucha la palabra que tu padre te está enseñando. Papá, ¿quieres un hijo obediente? Predícale la palabra de Dios a tus hijos y asegúrate que obedezcan lo que tú le estás enseñando. ¿Está conmigo? ¿Me entendió? Le repito la introducción. ¿Está bien todo? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Estamos aprendiendo. No quiero que usted piense que estoy hablando algo porque sé algo de alguien. Estamos hablando palabra, amén. Ahora mire, David fue un adorador, fue un hombre temeroso de Dios, y desde la posición en la que David se encontraba, comienza a aconsejar a su hijo Salomón para que éste hiciera conforme a los mandamientos de Dios y que le fuera bien sobre todos los días de su vida en la faz de la tierra. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, David comienza a aconsejar a su hijo Salomón y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué buen consejo le estaba dando David a su hijo Salomón para que le pudiera ir bien en toda su vida. Le estaba diciendo: reconoce al Dios de tus padres. Le da, en otras palabras, 4 consejos, los cuales podían llevar a Salomón a una vida más agradable delante de Dios y a vivir en paz delante de los hombres. Como primer consejo le dice: reconoce al Dios de tu padre. ¿Sabe que el que usted le diga a su hijo: reconoce al Dios de tu padre, quiere decir que usted tiene la responsabilidad de mostrarle a ese Dios primeramente a sus hijos? Si usted no puede mostrar al Dios que está sirviendo, ¿cómo sus hijos lo van a reconocer como su Dios? ¿Me está entendiendo? Entonces, la responsabilidad de los padres es vivir una vida en Dios
de tal manera que los hijos vean que estamos reflejando a Dios en nosotros, y de esa forma ellos un día reconocerán al Dios de sus padres. Qué maravilloso es cuando en la Biblia enseña y hablando el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea que se está hablando del mismo Dios por 3 generaciones consecutivas, los cuales ellos estaban reflejando a Dios en sus vidas y sus hijos estaban reconociendo al Dios de sus padres. Y es bonito que dijeran: el Dios tuyo, el Dios de tu padre, el Dios de tu abuelito, y ahora es mi Dios. O sea, qué maravilloso es que todo venga por una generación, no por una herencia de religión, sino por una herencia de consejo de la palabra de Dios impuesta en cada uno de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? El segundo consejo que David le da a Salomón, le dice: sírvele con un corazón perfecto, no con un corazón variable, con un corazón de doble ánimo. Es que cuando usted y yo comenzamos a faltar a los servicios, ¿quién cree que lo ve? ¿El vecino? Hijos. Cuando los hijos ven en nosotros un corazón de doble ánimo, no un corazón recto, no un corazón que está sirviéndole a Dios con un corazón perfecto, los primeros que comienzan a notarlo son los hijos. Yo en una ocasión le dije, les comenté cuando estaba predicando, que un día yo no quería venir a un culto de un miércoles. Yo decía: estoy bien cansado, trabajé bastante, el hermano Biller nos mató. No decía eso, pero decía: estoy muy cansado. Y le dije a mi esposa: me voy a quedar. Y cuando dije me voy a quedar, mi hija primero empezó a decir, la más pequeña: yo me quedo con mi papá. Y luego la grande: yo me quedo con mi papá. Y mi esposa no me había dicho esto hasta el día en que yo comencé a predicar y les conté esto. Dice que ella se fue al cuarto y comenzó a llorar. Yo fui el que provoqué que su corazón se quebrantara con mi responsabilidad de no venir a un servicio. Ahora yo le pregunto: ¿cuántas veces usted se ha quebrantado por no venir a un culto? Ay, hermano, yo me gozo. Veo enlace, veo un video en YouTube, una predicación, y Dios me bendice, ajá. ¿Y tu congregación qué? ¿Tu responsabilidad con Dios, tu asistencia a la congregación donde estás qué? ¿Me está entendiendo? Entonces los hijos ven si nosotros servimos a Dios con un corazón perfecto. Y el tercer consejo que David le da a Salomón, todavía no termino la introducción, así que me perdona. El tercer consejo que David le da a Salomón es: sírvele con ánimo voluntario. Es que es maravilloso que cuando nosotros nos estamos arreglando para venir a la casa de Dios, nuestros hijos comiencen a hacerlo también. ¿Verdad que sí? Y no es que le digas: no me truenan los dedos. No es que le digas: cámbiate porque nos vamos al servicio, hoy hay culto, muévete. Muévete. Y empezar a tronarle los dedos a los hijos. ¿Sabe que si los hijos no quieren venir a los servicios es porque ya vieron algo en nosotros? ¿Sí? Si los hijos no quieren venir a los servicios, ya vieron algo en nosotros. Este se llama el síndrome malo de los padres, o los malos padres con síndrome, como usted le quiera llamar. Pero si los hijos comienzan a querer venir a la iglesia forzados y no de servir a Dios con un ánimo voluntario, quiere decir que hay un problema, estamos obrando mal como padres. ¿Cuántos decimos amén? Tiene que haber un deseo en cada hijo, tiene que haber un deseo en cada joven, tiene que brotar ese anhelo de venir a la casa de Dios. Y lejos de que nosotros los estemos apurando, que ellos se levanten y digan: papá, mamá, apúrate porque hay servicio, no quiero llegar tarde a adorar a Dios. Qué bonito es que los hijos comiencen a motivar a los papás, ¿verdad que sí? Si esto pasa en su hogar, le felicito, porque es la señal de que usted está haciendo un buen trabajo y un buen ejemplo. Dese un aplauso por eso. Ahora mire, estos 4 consejos que David le da a sus hijos, a su hijo, son la más grande y la más valiosa herencia que un padre le puede dejar a sus hijos. En una ocasión mi papá nos dijo: no les voy a dejar una herencia material porque no quiero que se peleen por ella. Pero ¿sabe por qué lo decía? Porque él ya había pasado por eso. Mi abuelo era un hombre que tenía tierras, tenía vacas, tenía propiedades. Pero sucede de que un día él comenzó a repartir la herencia entre todos los hijos.
Mi padre, como era el más pequeño, le tocó la mejor parte. Y los demás hermanos se comenzaron a sentir celosos al grado de que lo echaron de ese lugar. Y mi papá tuvo que viajar a otra ciudad y comenzar de cero sin tener nada. Por eso era que él decía: yo no quiero dejarles algo material. La herencia que yo le voy a dejar a ustedes es el estudio que les puedo dar y los consejos que estoy depositando en ustedes. Amén. O sea, no le estoy diciendo tampoco que no deje una herencia material, es bueno. Pero la mejor herencia es que nosotros dejemos consejos a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? El consejo de un padre siempre será eterno. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión había un hombre que tenía un hijo y estaban trabajando en una pequeña hacienda, estaban labrando la tierra, y le dice el hijo al papá: papá, me voy a ir a la provincia a trabajar más cerca del rey, y verás que en un poco tiempo yo voy a volver con más dinero y te voy a sacar de la pobreza en la que estás. Y el papá le dijo: hijo, de verdad te agradezco lo que tú quieres hacer, no te voy a detener, te puedes ir, solamente te voy a dar un consejo. Y el hijo prestó atención al consejo del padre, y el padre le dice: siempre en todo lo que hagas, haz el doble y serás bien recompensado. Y ese consejo se le grabó tanto al hijo que tomó su maleta, sus cosas, y se marchó a la provincia que estaba cercana al reinado, a donde estaba el castillo del rey, y comenzó a trabajar en aquel lugar. Era prosperado en la forma en la cual él estaba trabajando, y cuando tenía que hacer algo, él siempre se esforzaba, aunque estuviera cansado, para hacer el doble, porque se acordaba del consejo de su padre. Comenzaba a hacer doble faena, doble trabajo, todo lo que se le ponía lo hacía al doble, y siempre con el consejo del papá en mente. Al grado de que era bien querido, la gente le pagaba bien por su trabajo y estaba prosperando el muchacho. Llegó un momento en el que el rey mandó llamar a todos los jóvenes de aquella provincia, porque estaba buscando que alguien se casara con su hija y tomara el reinado, que tomara el lugar que en él estaba ahora. Y le dice: yo solamente quiero mostrarles 3 enigmas. El que me adivine los 3 enigmas se podrá casar con mi hija y podrá ser el heredero de mi trono. Y comenzó el primer muchacho, y pasó, porque había tantos candidatos a querer ser los yernos del rey y quedarse con el reinado, casarse con la hija del rey, y había muchos candidatos en aquel lugar. Pasó el primer muchacho, se presentó frente al rey, y el rey, sin decir una sola palabra, le hizo. Y el muchacho se quedó: ¿qué hago? No sabía qué responder. Lo sacaron, no era un buen candidato. Pasó el siguiente muchacho y se paró frente al rey, y el rey, sin decir una sola palabra, le hizo también así. Y el muchacho no pudo responder al enigma del rey, y lo sacaron de ese lugar. Consecuentemente pasaron muchos muchachos y pasaba lo mismo. No podían discernir los enigmas del rey, no podían pasar del primer enigma, y eran 3 los que tenían que hacer. Cuando llegó aquel joven que traía el consejo de su papá, se paró frente al rey, y el rey le hace así. Y el muchacho se acordó del consejo de su papá y le dijo: hijo, en todo lo que te pidan, hazlo al doble. Y el muchacho le hizo así. Y el rey se asombró. Se asombró el rey. Entonces el rey le hizo así y el muchacho le hizo así. Y el rey se estaba asombrando más de aquel joven. Y el muchacho, con el consejo del papá en mente: siempre en todo lo que hagas, hazlo al doble. Después el rey le hizo 4 y el muchacho le mostró 8. Y el rey dijo: este es el candidato para que se case con mi hija y sea el heredero de mi trono. ¿Sabe por qué? Por un consejo que su padre le había dado. El muchacho llega de la provincia y se acerca a su padre y le dice: papá, he logrado todo lo que el papá, perdón, lo felicita. Le dice: hijo, has logrado todo lo que te propusiste, ahora vas a ser el heredero del trono del rey. Y el hijo le dice: no, papá, yo no lo logré, tú lo lograste por mí. Tú lo lograste por mí. Porque el padre fue el que le dio el consejo.
Por eso usted y yo nunca sabemos cuándo el consejo se cobrará vida, se hará realidad en nuestras vidas, hasta que estemos en el momento en el cual lo vamos a necesitar. Amén. Amén. David habla aconsejando sabiamente a su hijo Salomón, y ahora Salomón comienza a aconsejar a sus hijos porque había recibido buenos consejos de su padre. En el pasaje que leímos, Proverbios capítulo 4, versículo 1, y ahora sí vamos a entrar al mensaje. ¿Tenemos tiempo? ¿Cuántos tienen hambre? Gracias por su sinceridad. Yo también tengo hambre. A ver si saliendo me invitan. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4 dice: escuchen ahora el consejo de Salomón hacia sus hijos. Y les dice: escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispóngase a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi madre, cuando era el niño consentido de mi madre, ¿ve lo que le digo? La mamá da buenos consejos, pero tiene más consentidos a los hijos. Pues Salomón era uno de ellos. Dice: yo era el niño consentido de mi madre. Y en el versículo 4 dice: mi padre me instruyó de esta manera. O sea que si la mamá lo mimaba, el padre no. El papá era más directo, más fuerte que en las enseñanzas concernientes a la palabra de Dios para su hijo. Y le dice: mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Ahora mire, el primer consejo que Salomón le está dando a su hijo es: escuchen, hijos, la corrección de su padre. Es que cuánto problema hay ahora con los hijos en escuchar la corrección de un padre. Los consejos de un papá no son restricciones para ustedes, son advertencias para que les vaya bien. Amén. Pero hay veces que cuando le decimos: hijo, no hagas esto, otra vez tú, se enojan. Hijo, vente de ese lugar, no te metas aquello porque te va a ir mal. Ay, ya sé. Porque ahora en día todos los hijos, todos lo saben, ¿verdad que sí? Usted le dice: hijo, mira esto, ya sé. I know. No, así dicen los hijos, no sé. ¿A ustedes no? Yo digo: bueno, ¿y si saben por qué no lo hacen? Es que los hijos ahora ya se creen más sabios que los papás. Si la sabiduría no te la dan en la escuela, la sabiduría que el papá tiene es por la experiencia que ha vivido. Se lo voy a decir de una forma más directa: por las millas que tiene corriendo. Entre más el hombre, la mujer tengan experiencia en la vida, más sabiduría vamos adquiriendo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestros consejos no son restricciones para ustedes, son advertencias para que les vaya bien y antes de que se presente un peligro puedan salir de ello. Papá o mamá, si tienes a tu hijo a un lado, dile: escucha, escucha. Si no me quieres oír a mí, escucha que está hablando. Dice: escucha, escuchen, hijos, la corrección de un padre. Comencé a buscar el significado de corrección y encontré como respuesta que es la acción y efecto de rectificar. Es la acción y el efecto de rectificar. En otras palabras, escucha, hijo, cómo el padre te quiere rectificar. ¿Por qué los papás queremos rectificar a nuestros hijos? Primero, porque las decisiones que toman nuestros hijos, las mayores de ellas, la mayoría de esas decisiones no son sabias, no son con sabiduría. A veces son por emoción, a veces son porque alguien más de su edad ya le aconsejó que eso es lo mejor para él o para ella, y por eso es que lo quieren hacer. Y después comencé a buscar el significado de rectificar y encontré que significa corregir una cosa equivocada o inexacta.
En otras palabras, lo que nosotros queremos hacer con la corrección es rectificar aquello que no está exacto en la vida del joven. Amén. La mayor parte de las cosas que los jóvenes hacen no son con sabiduría. La mayor parte de las cosas que el joven piensa no son con sabiduría. La mayor parte de las palabras que un joven habla no son con sabiduría. La mayor parte de las acciones de un joven no son con sabiduría. Por eso Dios le puso un papá y una mamá para que usted se someta a ellos y usted tenga larga vida en esta tierra. Amén. Para que tenga larga vida en esta tierra. Escucha, joven, jovencita. Si el papá te dice no te juntes con ese muchacho, con esa muchacha, es porque el papá ya detectó que hay una mala influencia de esa persona para ti. Algo que tú no has visto. Escucha, si el papá te dice, hijo, hija, ese muchacho, esa muchacha no te conviene, es porque el papá ya vio algo en esa persona que tú por el supuesto amor no puedes ver. Oiga, todos nos han dicho, nuestros padres nos dijeron, hijo, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene, porque los padres están viendo algo que nosotros no podemos ver. Estamos supuestamente cegados por el amor. Ay, papá, pero es que tiene bonitos ojos. Ay, papá, pero es que ni la boca le huele. Y vemos todas las virtudes de aquel joven, de aquella joven, que nos enamoramos tanto que no podemos ver sus defectos, sus debilidades, hasta el día en que se casa y vive y comparte con esa persona. Entonces tú no eras así. ¿Por qué cambiaste? Es porque no se dio el tiempo de conocerla. Y eso que usted está viendo ya en el matrimonio, el papá lo vio en el noviazgo. Ajá. Por eso si el papá le dice ese o esa no te conviene, hágale caso. Aunque le duela y usted diga, ay, se me partió el corazón, estoy herido. Aunque vaya rengueando, pero haga caso al consejo del papá. Porque los padres ya tenemos el sentido ejercitado para poder ver las cosas que los hijos no ven. Mire, cuando mis hijas estaban más pequeñas, yo les dije, yo tengo un ojo acá atrás en la nuca. Lo que ustedes hagan a mis espaldas yo lo veo. Y ellas comenzaron a creérselo, porque siempre que iban a hacer algo detrás de mí, yo trataba de ponerme, si había un espejo enfrente, para ver lo que estaban haciendo, o tratar de echar un reojo. Y todo lo que ellas hacían, yo les decía, te estás rascando la cabeza, estás moviendo el pie, estás moviendo la mano. Yo les decía porque estaba viendo en un espejo. Y ellos llegaron a creérmelo. Pero llegó un momento en el que comenzaron a crecer y me dijeron, tú no tienes ningún ojo en la nuca. Pero en ciencia cierta es que los padres tenemos un sentido ejercitado para ver las cosas que nuestros hijos no ven. Lo tenemos. Podemos percibirlas antes que sucedan. Por eso es que vienen los consejos, vienen las advertencias. Hijo, aléjate de ese lugar, salte de ahí. ¿Sabe que Pablo estaba viendo los peligros en los que Timoteo podía pasar como hijo de él en la fe? Y le dice, Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Porque Pablo sabía que si Timoteo se enredaba en las pasiones juveniles, él se iba a desviar del camino de la fe. Por eso le estaba dando el consejo. Pablo ya estaba viendo algo en Timoteo que podía pasar si él comenzaba a enrolarse con las pasiones juveniles. Y le da el consejo y le dice, huye también de las pasiones juveniles. Y le dice, sigue la paz. Con los de corazón limpio invocan el nombre del Señor. O sea, júntate con personas que te van a influenciar a adorar a Dios, a buscar a Dios, a entrar en la presencia de Dios. Jovencito, una persona, un joven de tu edad que te está invitando a hacer cosas que no te van a edificar en tu fe, aléjate de esa persona. Aléjate de esa persona de verdad, porque tarde o temprano terminarás como él o como ella. Amén. Le da el consejo el papá al hijo porque sabe y percibe las cosas. Si el papá te dice, jovencito, llega temprano a casa, es por tu propia seguridad.
Amén. Le voy a dejar algo para que reflexione y se lo lleve a su casa. Todavía no termino, no se me vaya a ir. Cierren las puertas. Le voy a dejar algo para reflexionar. Los consejos de un padre no son restricciones. En algunas ocasiones son advertencias y en otras son para sacarnos del peligro en el que ya estamos. Amén. Es mejor escuchar la corrección del padre antes de recibir consecuencias graves. Por eso le dice: hijo, escucha la corrección de tu padre. Escucha. Los hijos nunca vamos a terminar de ser corregidos aún estando en el matrimonio. Si nuestros padres están con vida, todavía podemos ser corregidos por ellos. Amén. Denle fuerte el aplauso. Es más, aunque estemos llenos de canas, si nuestro viejito vive, tiene derecho a pegarnos. Como que a muchos no les gustó. Tiene derecho a regañarnos. Ahora sí. O como dicen mis hijas, tienen derecho al pau pau. Segundo consejo que Salomón le da a su hijo, y le dice: dispóngase a adquirir inteligencia. En otras palabras, disponte a adquirir sabiduría. Oiga, qué hermoso consejo de un padre que le diga a su hijo: hijo, busca sabiduría, busca el ser inteligente. Escucha a aquellas personas que te pueden edificar, escucha a aquellas personas que te pueden alentar. Aprende de aquellos de los que te están enseñando cosas buenas y agradables. Que el papá le diga: hijo, disponte a poder adquirir sabiduría, a poder adquirir inteligencia. El primer consejo que le dio Salomón a su hijo dice: escuchen hijos la corrección de un padre. Y el segundo le dice: dispónganse a adquirir sabiduría. En otras palabras, escuchando la corrección de un padre vas a adquirir sabiduría. Escuchando la corrección de un padre te vas a hacer sabio. Amén. ¿Por qué cree que los hijos de Dios adquirimos sabiduría? Porque escuchamos al Padre. Escuchamos la palabra, la voz que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora mire, por eso es que hay muchos jovencitos que están insensatos, faltos de sabiduría, porque no escuchan la corrección, o sea, la rectificación de los padres. Prefieren escuchar otras cosas antes que escuchar el consejo de un papá. Amén. El error más grande de los jóvenes hoy en día es escuchar consejos de otros jóvenes de su misma edad y desechar el consejo de sus padres. El prestar atención al consejo de un jovencito de su edad, lo único que lo va a llevar es a la ruina y a ser como aquel que le está dando el consejo. Sin embargo, si comenzamos a escuchar el consejo de un padre, ese consejo nos va a llevar a ser más sabios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a llevar a adquirir sabiduría. Y la persona más indicada para que nosotros podamos adquirir sabiduría es papá. Es papá y nadie más. Amén. El consejo que David le dio a su hijo Salomón lo llevó a que pidiera sabiduría. ¿Cuál fue el consejo? Nuevamente lo leemos. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, le dice David a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Este consejo que David le dio a su hijo Salomón fue el que lo llevó a pedir sabiduría delante de la presencia de Dios. Dice Primera de Reyes capítulo 3 verso 9 al 14. Dice: da pues, Salomón hablando con Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras.
he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, por tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13 le dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David tu padre, yo alargaré tus días. Si el consejo de David para su hijo Salomón hubiera dicho: hijo, busca riqueza, poder, gloria, Salomón nunca hubiera obtenido esto de Dios. Sin embargo, el consejo de David siempre fue: aférrate a la palabra de Dios, búscale, permanece en él. Si tú le buscas, le vas a hallar, pero si tú lo dejas, él te va a desechar para siempre. Entonces, el consejo que David le dio a Salomón lo llevó a que cuando estaba presente delante de Dios, en lugar de pedir gloria, riqueza, poder y que matara a sus enemigos, pidió sabiduría. Pidió sabiduría delante de Dios. Dios le otorga la sabiduría y como consecuencia le da todas las demás cosas que él no había pedido. Le da todas las cosas y le dice todavía: si andas en mis mandamientos, guardando mis estatutos, como David tu padre, yo voy a alargar tus días sobre la tierra. Mandamiento con promesa: hijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre y nuestros días se alargarán. Si los días se alargan cuando honramos a papá y a mamá como hijos, quiere decir que cuando los deshonramos y los desobedecemos, también nuestros días serán acortados. Por eso hoy en día vemos padres que están sepultando a sus hijos, porque nunca quisieron obedecer el consejo de ellos. Padres que con dolor van a la sepultura a enterrar a un hijo que nunca quiso obedecerle. ¿Está entendiendo, mi iglesia? El tercer consejo que Salomón da a sus hijos, le dice: no abandonen la instrucción de un padre. No abandonen la instrucción de un padre. ¿Me estoy tardando? ¿Quiere que termine? ¿Todo está bien, hijos? ¿Hijos? Se me fueron los hijos. A ver, levanta la mano los hijos. Ahí están, hay muchos. Y las hijas también. Hay muchos. El tercer consejo le dice: no abandones la instrucción de un padre. Ahora mire, como Salomón es el que está dando el consejo, voy a dejar que Salomón predique un ratito. Le voy a dejar el lugar a Salomón. ¿Está bien? ¿Está conmigo? Vamos a dejarle un ratito el lugar a Salomón para que él predique en este tercer consejo: no abandonen la instrucción de un padre. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Lo leemos así. Proverbios capítulo 1, verso 8. Y dejemos que Salomón nos predique un ratito. Verso 8 en adelante. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán: ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démosle gusto a algún para matar a algún incatuo. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tener la red a la vista de todos los pájaros. Pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias mal habidas. Por estas perderán la vida. Y le sigue hablando: clama la sabiduría
en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí mi mano, sino que rechazaron todos mis consejos y atacaron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes. Cuando caigan en desgracia, yo seré quien se ría de ustedes. Cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Acaba de predicar Salomón. No abandonen la instrucción de un padre. El cuarto consejo que Salomón le da a su hijo es: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Ya estoy por terminar. Ya los veo a muchos incómodos, con hambre. Me tardé ya, pastor, no sé cuánto llevo. Yo le dije a mi esposa que me iba a tardar 25 minutos. ¿Cuánto llevo? ¿Está bien todo? Consejo número 4: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. ¿Sabe que estas mismas palabras Dios se las dijo a su pueblo Israel en muchas ocasiones? Aférrense a mi palabra, permanezcan en mi palabra y ustedes vivirán. Búsquenme, acérquense a mí para que vivan. Y Dios les repetía estas palabras. Hay alrededor de 36 versículos en la Biblia que están mostrando las veces que Israel le dio la espalda a Dios, y en todas las ocasiones Dios siempre estuvo en el lugar para que el pueblo de Israel clamara a Él, y Él le respondía. Pero no obstante, siempre Israel recibía consecuencias de su extravío, recibía con sus consecuencias de haberse apartado de la presencia de Dios. Pero siempre que clamaban a Dios, Dios les respondía. ¿Cuántos dicen amén? El consejo de David para Salomón es: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. En otras palabras, no te apartes de mi consejo para que vivas siempre en esta tierra. Voy a terminar con algo que quiero dejar en su corazón. Una ilustración que captó mi atención y que le voy a dar un enfoque el cual usted pueda entender. Amén. Había un árbol muy hermoso, un árbol de manzanas, y un niño siempre llegaba a ese árbol y comenzaba a jugar alrededor del árbol, trepaba el árbol, volvía a bajar, y el árbol se sentía contento con el niño, cómo estaba jugando con él. El niño se fue, pasaron algunos años y el árbol se entristeció porque el niño no venía. Al poco tiempo después, el niño volvió, pero ya un poco mayor. Y el árbol se alegró y le dijo al niño: ¿vienes a jugar conmigo? Y el niño le dijo: no, ¿cómo crees? Ahorita mi preocupación es ganar dinero y comprar juguetes para jugar con ellos. Entonces el árbol tuvo una idea y le dijo: ¿por qué no cortas las manzanas, el fruto que yo tengo, lo vendes, adquieres dinero y compras tus juguetes? Y a aquel muchachito le dio gusto la idea que tuvo el árbol, cortó las manzanas, fue, las vendió y compró juguetes. Pero pasaron algunos años y no regresó a jugar con el árbol. El árbol nuevamente se entristeció. Después, a poco tiempo, llegó ya un poco más joven, más mayor, y el árbol le dice: ¿vienes a jugar conmigo?
Y el joven ya le dice, ¿cómo crees? Yo no tengo tiempo para jugar. Yo estoy preocupado ahora por mi familia, cómo mantenerlos y hacer una casa para que ellos vivan. Y el árbol le dice, ¿por qué no cortas mis ramas y con ellas es una casa para que metas a tu familia? Aquel joven le pareció bien, cortó las ramas del árbol, hizo una casa y metió a su familia. Y después ya no volvió nuevamente. Pasando el tiempo, llegó ya más viejo aquel niño. Y el árbol le dice, ¿vienes a jugar conmigo? Y le dice, no, lo que ahora quiero es buscar un bote para poder echarme en un río y poder descansar de toda la fatiga que tengo. Ya estoy viejo. Y le dice el árbol, ¿por qué no cortas mi tronco, haces un bote y te vas al río? El árbol siempre estaba buscando el bienestar para aquel hombre. Y el hombre cortó el tronco del árbol, hizo una canoa y se echó en un río. Al tiempo nuevamente pasó, ya acabado aquel hombre, ya viejo y avanzado de días, ya no tenía dientes, ya tenía arrugas y su pelo estaba blanco. Llegó a arrimarse nuevamente al tronco de aquel árbol, lo que había quedado. Y el tronco le dice, ¿vienes a jugar conmigo? Y le dice, yo ya no tengo tiempo más para jugar, las fuerzas ya no me alcanzan. Lo único que quiero es recostarme en las ramas viejas de un árbol. Y aquel hombre ya viejo se acostó en las ramas viejas y acabadas del árbol con el cual un día jugaba. Lo que le quiero decir, iglesia, que el árbol representa a los padres y el hijo representa a cada uno de los hijos que estamos en este lugar y los que nos están escuchando. Siempre los padres vamos a tener la preocupación de tener en buen estado a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre los padres vamos a buscar el bienestar para ellos. No importa lo que nosotros tengamos, si no lo tenemos, lo vamos a conseguir con la intención de que nuestros hijos vivan mejor. Pero llega un momento en que los hijos adquieren tanto de los padres que ya no les dan tiempo para mostrarles su amor, su afecto a ellos, sino que solamente están adquiriendo y ver qué es lo que pueden adquirir y quitarle a los papás. Entran en una etapa que ven a los padres como que fueran los proveedores para toda la vida y no son capaces de poderse valer por sí mismos. ¿Me está entendiendo? Hay momentos en los cuales, lejos de que un hijo venga y le dé al padre, viene y le quita lo que aún tiene. El mandamiento de parte de Dios es que nunca un hijo debe olvidar la responsabilidad de tener cuidado de su padre. La Biblia dice, Salmo capítulo 127, versículo 4, David hablando y dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Quiero que se ponga de pie en esta noche y voy a darle un último consejo. Sabe que usted y yo como padres tenemos la responsabilidad de apuntar a nuestros hijos como una flecha. Usted y yo tenemos esa autoridad de parte de Dios. Por eso bien claramente la escritura dice, los hijos son como flechas en las manos del valiente. Flechas. Usted no va a lanzar una flecha a la deriva, no va a lanzar una flecha sin dirección, le tiene que dar una dirección, le tiene que dar un blanco en el cual pegar a esa flecha. La razón por la cual muchas veces los hijos siguen dependientes de los padres y quitándole a ellos es porque los padres nunca se han atrevido a lanzar esa flecha, porque les ha faltado el valor. Hoy en esta noche yo quiero que usted y yo comencemos a entrar en un momento de recordar cómo nosotros éramos como hijos, pero que también los hijos comiencen a meditar cómo son ellos en la actualidad. ¿Cuál es el comportamiento de los hijos hoy en día hacia los padres? ¿Y cuál es el comportamiento de los padres hacia los hijos? Si usted quiere venir a este lugar, el altar está abierto y yo voy a orar por usted. Consecuentemente entregaré el lugar a nuestro pastor, pero antes quiero orar por cada uno de ustedes. Muchachos, hombres, mujeres, todos siempre pasamos por la etapa de hijos. Aunque yo no tenga